Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Magnus Almendrado Carlsen lo ha vuelto a hacer. Gana el campeonato mundial de ajedrez por quinta vez consecutiva. Y es que los dos primeros títulos los ganó al indio Viswanathan Anand. Posteriormente derrotó al ruso Mystery Glue Sergei Karyakin. En 2018 mantenía la corona frente al estadounidense Fabiano Caruana. Y hoy lo ha vuelto a hacer. Tras ganar esta 11ª partida del match por el título mundial en 2021 frente al ruso Jan Nepomniachtchi. Un marcador bastante abultado, 7,5 a 3,5. Gana el campeonato del mundo a falta de 3 partidas y por tanto ya el resto del match no se va a disputar. La partida ha sido muy interesante y os invito a que disfrutéis de este último resumen de este campeonato del mundo de ajedrez del año 2021 celebrado aquí en Dubái. Bueno, Jan Nepomniachtchi salía con las piezas blancas, tenía que arriesgar sí o sí, necesitaba 3 victorias y unas tablas para tratar de llevar el match a los desempates, así que hoy era all-in, hoy tenía que lanzarse con todo y bueno, pues decidió abrir con E4, Magnus Almendrado Carlsen responde con E5 y caballo F3 por parte del ruso. Hay que decir que en la anterior partida que jugó de blanca intentó C4 y la verdad que le salió bastante bien esa inglesita, pero en el día de hoy volvía a esas posiciones con E4. Las negras responden con E5, ya sabéis que Magnus ha optado por ese juego sólido, ¿no? Esas posiciones tranquilas donde es superior a todo el mundo y caballo F3, caballo C6 y tenemos la primera sorpresita. Nepomniachtchi opta por la apertura italiana. Ya sabéis que en el resto del match ha empleado la apertura española Ruy López. Apertura italiana, una apertura, bueno, que estaba muy de moda hace muchos años. Después se perdió el interés en la misma y en los últimos años en la élite ha cobrado una importancia tremenda debido a que contra la apertura española Ruy López con alfil B5, pues la defensa berlinesa ha puesto muchos problemas a los jugadores de E4. Y por eso muchos de ellos han optado por esta apertura italiana, una apertura muy natural. El alfil se coloca en la mejor diagonal que tiene, apuntando al punto F7, que es el facum, ya sabéis que es el punto más débil de las negras al inicio de la partida. Pues un punto que solo está defendido por el rey. Las negras juegan caballo F6. Aquí hay dos líneas principales, la jugada alfil C5 o caballo F6. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. Con caballo F6, las negras evitan esas líneas con C3 y D4 que se emplean cuando el alfil está en C5. Pero aquí, por supuesto, bueno, pues permite una opción extra a las blancas, que es la jugada caballo G5, que no se dio en la partida. Tras caballo G5, la partida se vuelve completamente salvaje, ya que las negras tienen que defender el punto F7 y la única manera de hacerlo es con D5, peón por D5, y aquí normalmente las negras sacrifican un peón. Y uno se puede preguntar, oye, Pepón, Mr. Milonga, que estoy cansado de verte ya el careto. ¿Por qué no me puedo comer el peón de D5? Aquí existe un sacrificio muy conocido que proporciona a las blancas una ventaja considerable. Tras caballo por F7, rey por F7 y dama F3. Y tras rey E6, la posición de las negras es más fea que un yogur de morcilla. Ese rey está muy mal en el centro, va a venir un caballo C3 y el blanco va a abrir la posición y es clara ventaja. Por eso digo que en estas posiciones, tras E por D5, el negro sacrifica un peón con la jugada caballo A5. Y tras alfil B5 jaque, la mejor respuesta de las negras es C6. Tras D por C6, B por C6, y aquí hay varias opciones, tanto alfil D3 como alfil E2 como alfil F1, pues las blancas tienen un peón de más, pero el negro tiene muchísimo desarrollo gracias a que el blanco tiene problema de desarrollo en el flanco de dama. Como digo, esta línea es muy interesante, hay muchas partidas que se han jugado con la misma. Pero Nepo opta por las líneas que se conocen como gioco piano o juego lento. La italiana es una apertura de maniobras donde todas las piezas se mantienen en el tablero. Por eso que es tan rica, al igual que la apertura española Ruy López, ¿verdad? Las negras aquí jugaron alfil C5. Ahora sí, colocan el alfil en la gran diagonal. Y las blancas juegan C3, entrando en lo que se conoce, como digo, como en las posiciones de gioco piano. Jugada natural, no solo controla la casilla D4, sino que además prepara una posible expansión en el flanco de dama con B4. Magnus juega con D6, jugada normal, enroque, y aquí hay dos maneras de jugar para las negras. Y las dos están relacionadas con colocar el peoncito en A6 o en A5.
En la partida Magnus jugó con A5, una jugada más secundaria en la que hay menos partidas, que se está empleando últimamente muchísimo en la élite. Y la otra posibilidad es A6. La idea de A6 es colocar el alfil en A7. El alfil está muy bien resguardado, escondidito en su casa en A7, y es una jugada profiláctica contra las ideas de D4 y B4 de la blanca. Pero como digo, esta jugada A5 tiene mucho sentido. La idea puede ser similar, esconder el alfil en A7, pero por supuesto también las negras evitan la expansión en el flanco de dama con B4. Y las blancas juegan torre 1, una jugada natural. En muchas de estas... no puedo ni hablar, soy el pato Donald. En muchas de estas italianas, la idea de las blancas es jugar un D4, como digo, y el peón D4 va a sufrir. Por eso que la torre se coloca detrás del peoncillo para defender. Magnus opta por la jugada alfil A7, que ya es muy secundaria. La principal aquí es enroque corto, tras la cual hay varias posibilidades para las blancas. Puedes jugar con caballo D2, caballo F1, para luego jugar alfil E3, o puedes jugar estas líneas con alfil G5, que son realmente interesantes y peligrosas para ambos bandos. Por ejemplo, H6, alfil H4 y G5. El sacrificio es interesante, pero también las posiciones con alfil G3. Y son, como digo, unas líneas muy alocadas donde el negro puede intentar caballo H7 para tirar un H5. El blanco tiene la ruptura central con D4. Y os recomiendo, por ejemplo, a los que os guste este tipo de posiciones, que veáis las partidas de Bing Liren, el número 3 del mundo, que es un especialista en este tipo de posiciones. Otra jugada interesante es G4. Y aquí puedes saltar con el caballo H4 con el alfil. No es lo mismo, bueno, un tuberculoso que vertuculo hermoso. Si saltas con el caballo, el negro no va a tener problemas en esta diagonal. Si saltas con el alfil, que es un sacrificio, no saltas en ningún lado. Si colocas el alfil en H4, este sacrificio es súper temático y muy interesante también, ya que hay una clavada terrible sobre el caballo de F6. Pero como digo, aquí Magnus Carlsen decide jugar alfil A7 en esta posición. Y bueno, la idea es muy interesante. Ahora si las blancas juegan alfil G5, pues las negras continúan con H6 y G5 y el negro no ha comprometido su rey en el flanco de rey. ¿Vale? Entonces aquí se están haciendo los finos. Nepo tampoco juega alfil G5 todavía y juega caballo A3. El caballo en A3 tiene bastante sentido. Tiene dos rutas este potrillo. Tiene la ruta del colesterol, que es por D2, por F1 y por G3. Y tiene la ruta del brócoli, ¿no? Que es por A3. La ruta del brócoli, que puede parecer muy atractiva, que el caballo llega a B5, ¿no? Y dice, uy, qué sano es esta casilla. Pero luego cuando te hacen alfil B6, pues dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, que interesante, pero a la vez el caballo en B5, pues luego también te lo pueden expulsar con un C6 y tampoco, pues está en una situación maravillosa, ¿no? Magnus se sigue haciendo el fino. Fijaos que aquí se están midiendo y en lugar de enrocarse en corto, para evitar esas preparaciones con alfil G5 súper peligrosa, Magnus juega H6. Otra jugada útil de espera profiláctica contra alfil G5. Y entonces Nepo dice, bueno, ya no voy a poder meter diableo con alfil G5, voy a mejorar la situación del caballo con caballo C2. Como digo, estas posiciones con caballo B5, el negro simplemente puede responder con alfil B6. Por supuesto, es importante evitar que nos ganen la pareja de alfiles. Ahora, por ejemplo, pues como digo, si las blancas tiran D4, que es una jugada que nos puede parecer maravillosa, el negro simplemente se enroca. Y bueno, pues hay que tener cuidado con blancas incluso, porque nos pueden meter mucha presión en el peón de D4. Por eso las blancas, antes de jugar D4, de ganar esa expansión central con los peones, pues buscan mejorar las piezas. Y aquí uno puede decir, oye Pepe, yo voy a seguir ganándote tiempos con D5. Y el problema de esta jugada es muy evidente, es que el alfil de C4, que era una de las mejores piezas en la variante italiana, ahora se convierte en un alfil bastante malo que está bloqueado por su propio peón. Es un alfil al que no le entiende nadie, ¿no? Pero ese alfil es verdad que luego se puede revelar y decir, a mí no me molesta que se me entienda poco, mañana ser un genio, por ahora solo un loco. Pero bueno, en realidad este alfil es una basura, ¿no? Como digo, está bloqueado por su propio peón en D5 y es por eso que este tipo de jugadas, por muy atractivas que os puedan parecer, pues realmente limitan la acción de la mejor pieza de las blancas, que es el alfil de C4. Como digo, Nepo juega caballo C2, la idea es jugar alfil E3, luchar contra el alfil de A7, que es la mejor pieza de las negras, y luego el caballo en E3 va a estar bastante bien ubicado. Controla la casilla D5, una casilla importante, y controla la casilla F5. Una casilla a la que podríamos tratar de saltar en algún momento para buscar algún tema táctico sobre G7 o H6 y hacer pupa a ese rey de G8. Las negras se enrocan, alfil E3 y Magnus realiza la opción más sólida en esta posición, que es simplemente cambiar en E3.
Había una variante súper interesante, que era jugar con alfil B8, ¿no? Si Magnus hubiera necesitado ganar esta partida, pues probablemente esta opción es todavía más interesante. Uno puede pensar que ese alfil es una patata infernal, que es un peón gordo que choca con sus propios peones, pero este alfil puede tener futuro a corto, medio plazo, ya que el plan de las negras en muchas ocasiones va a ser jugar caballo E7 y caballo G6, y luego puede darle vida con C6 y D5, e incluso el alfil puede venir a la casilla C7. Súper interesante alfil B8. Otra jugada también que merece ser analizada es A4, ya que, bueno, la idea, tras alfil por A7, torre por A7, es quitarle la casilla B3 al alfil. De hecho, una jugada como caballo A5 podría ser interesante para tratar de atraparlo. Por supuesto, ahora es el turno de las blancas, puede jugar A3 para darle la casilla A2 al alfil, puede jugar D4 y el alfil también se puede retirar a F1 o a D3 en el futuro. Magnus, como digo, decide capturar en E3, viene caballo por E3 de Nepo y torre E8 por parte del hijo de Ragnar Lothbrok, Magnus the Boneless. Torre E8, la idea es sencilla, quiere traer el diablillo a la casilla E6 y eliminar a la mejor pieza de las blancas de la italiana, que es el alfil de C4. Entonces, las blancas jugaron A4, una jugada que tiene mucho sentido, ganando un poquito de espacio en el flanco de dama, y ahora alfil E6 por parte de las negras. Como digo, tratando de eliminar al alfil de C4. Un par de opciones interesantes aquí para las blancas. Las blancas pueden comer en E6, las blancas pueden jugar alfil B5 y Nepo decide jugar alfil por E6. Hay que decir que alfil B5 tiene mucho sentido, ya que clava al caballo de C6, ¿no? El caballo ahora no se puede retirar a E7. Y de hecho las blancas pues podrían estar amagando con este D4, ¿no? Aquí en el centro del tablero. Pero simplemente el negro podía responder con alfil D7. Ahora, bueno, pues quitándose esa clavada, preparando jugadas como caballo E7 y para ofrecer de nuevo el cambio de estos alfiles. Bueno, tras alfil por E6, que decidió hacer Nepo, las negras capturaron de torre. Llegamos a una posición bastante simétrica. Hay que decir que comer de peón aquí es bastante, bueno, raro, ¿verdad? Es interesante también porque cubren la casilla D5, cubren la casilla F5, pero a la vez no tiene tanto sentido, en mi opinión, porque la torre ya no está en la columna semiabierta que se ha generado ahí en la columna F. Así que Magnus, como digo, además sabedor de que con un par de tablas ganaba el torneo, pues decide capturar de torre en E6. Y ahora viene dama B3 por parte de Nepo. Una jugada lógica que plantea un ataque sobre el peón de B7. Magnus aquí responde como los seres humanos y juega B6, simplemente defendiendo el peón. Había otra jugada que era caballo E7 aquí, ya que no es tan fácil comerse ese peón de B7 por torre B8 y la dama puede estar en problemas. Imagínense, por ejemplo, una jugada como dama A6, además de D5, que es súper interesante, existe la jugada torre B6. Si el blanco captura en A5, vendría caballo C6 y te encierran esa dama que se queda sin casilla. Y si el blanco se retira a la casilla C4, ahora sí me como el peón de B2 y la posición está bastante equilibrada. Como digo, Magnus Carlsen juega B6, jugada lógica, protegiendo el peón de B7 y las blancas juegan torre a D1. Vamos a pensar un poquito sobre esta posición, gente. Fijaos que el caballo en E3 puede tener buena pinta, pero a la vez, bueno, es un estorbo para las blancas porque va a tener muy complicado realizar la jugada D4. Porque el peón de E4 está en problemas. Tras un cambio en D4, las negras van a poder capturar en E4. Y el caballo en ese sentido es una especie de estorbo para llevar a cabo el mejor plan de las blancas, que como digo, es ocupar el centro del tablero con los peones. Magnus realiza una jugada muy fina, que es caballo E7, jugada de Potróculo. Ya sabéis, cubriendo casillas importantes como el peón de D5, como la casilla D5 y la casilla F5. Y Nepo ahora opta por un plan bastante agresivo, pero que Magnus neutraliza con bastante facilidad. Fijaos qué diablo este Nepo. Quiere jugar H3 para caballo H2, para caballo G4, y tras un posible cambio de caballo, se abriría la columna H, el blanco reforzaría un posible salto de potro a la casilla F5, y además existirían planes como G3 y F4. Ya sé que he puesto aquí millones de flechas, gente, pero no os asustéis, ¿vale? El plan simplemente es traer un caballo a G4, y empezar a presionar en el flanco de rey. Pero fijaos qué bien neutraliza Magnus esta idea de las blancas y qué fácil lo hace el vikingo en este tipo de posiciones. Juega dama de 7 y dice, bueno, si tú quieres ir, adelante con tu plan. Las blancas juegan caballo H2 y ahora torre D8. Trae la torre y el negro ya está preparado para golpear con D5.
Fijaos que las blancas no lo pueden evitar, ¿no? Porque si juegas C4, esto es una concesión posicional horrible, ¿no? La casilla D4 ahora se convierte en un boquete terrible y el caballo podría volver a la casilla D4 y ahí va a pasar unas buenas navidades. Por eso que Nepo juega caballo G4, caballo por G4, H por G4 y D5. Llegó la ruptura del campeón del mundo en el centro del tablero. Fijaos que si las blancas ahora comen todo, ¿no? Se produce un cambio masivo de piezas, pues evidentemente la posición está muy seca y además las blancas tendrían un peón retrasado en D3. Y aquí Nepo, bueno, como digo, tenía varias opciones interesantes. La jugada G3 era la que a mí me parecía la más normal. Digo, bueno, con idea de rey G2. Pero aquí la verdad que tras D4 el negro tiene una posición muy buena. Por ejemplo, si C por dama por, típica posición con un peón retrasado en D3 que puede ser fácilmente presionado. Y es por eso que aquí Nepo decide jugar D4, tratando de crear el caos ahí, tratando de volver loco al campeón del mundo Magnus Carlsen. Fíjense que ahora las blancas quieren abrir la columna D y empezar a molestar, empezar a hacer cosquillitas a esa dama de D7. E por D4 de Magnus y E por D5. Y llegamos a un momento súper clave de este mundial. Porque ahora las negras solamente tenían una buena jugada, que Magnus tenía absolutamente todo calculado. Uno puede decir, oye, Pepón, deja de contarme bolas y ¿por qué no me puedo comer el peón de D5? Fijaos que tras torre por D4 ahora los problemas en la columna D se hacen más que evidentes. Te están haciendo C4 si defiende y si te pones con la torre a defender, desviamos a la torre de la columna D. Y por ejemplo, tras torre 6, torre D1 y ahora sí, ni siquiera Papá Noel te va a salvar de la jugada C4 y te va a salvar de que te engullan ese caballo de D5. Bueno, tras E por D5, la idea de Magnus es torre 4, idea finísima, ¿no? Idea finísima del campeón del mundo. Ahora hay que decir que si comes en D4, las negras comen en D5 e incluso van a estar un poquito mejor, ya que el blanco tiene un peón aislado que va a ser fácilmente presionable. Nunca puedo jugar F3 porque cae el caballo D3 y es por eso que Nepomniachtchi juega dama C2. Otra jugada intermedia, bueno, bastante fina presionando a la torre de E4. Única opción aquí para las negras es torre F4. Fijaos que si juego torre E5, ahora sí que puedo comerme este peón fácilmente, rico, rico, sabor a curry excepcional y se acabó lo que se daba. Así que las negras juegan torre F4 y este es el momento en el que Nepo se le va la olla por completo. Es una posición donde ya tiene que aceptar que la partida va a terminar en tablas. Como digo, las blancas tienen que comer en D4, ahora sí. Torre por D4, torre por D4 y llegamos a esta posición donde tras dama por C7, dama por D4, posición completamente simétrica y pues la partida hubiera acabado en tablas. Pero aquí Nepo, como digo, pierde la objetividad por completo y entra en rancho colapso de manual. Ya sabéis que lleva pues las 2-3 últimas partidas psicológicamente. Esa partida 6 destruyó al campeón ruso y comete un error de principiante. Un error muy grave, como digo, motivado básicamente por el estado en el que se encuentra ya totalmente fuera del match y realiza la jugada G3. Una jugada, bueno, que a primera vista puede parecer fantástica, porque dice, oye, que si la torre se va, me como el peón de D4 y, bueno, pues tengo peón de más limpio y estoy disfrutando de la vida. Pero es que Nepo omitió una continuación bastante sencilla por parte de las blancas, una continuación que cualquiera de vosotros, si pensáis durante 5 o 10 minutos, ¿vale? Incluso los que no hayáis jugado torneo, podéis tratar de ver. Y no es nada difícil. Por eso digo que es totalmente impropia de un jugador de la calidad del ruso Jan Nepomniachtchi. Fijaos que Magnus revienta ahora la posición de las blancas con D por E3. Un bombazo terrible. Sacrificio de calidad. G por F4 y dama por G4. Y es que la posición de las blancas es un desastre. Las blancas juegan rey F1 y ahora dama H3 jaque. ¿Por qué las blancas están perdidas? Bueno, vais a ver. Si el rey se va a E2, simplemente puedo comer el peón de F2. Tenemos gemelos facundos en la posición. Y las blancas no pueden capturar por dama H2 y me zampo la dama de C2. Si las blancas juegan torre F1, hay 1000 jugadas ganadoras, incluyendo caballo por D5 o caballo F5. Las negras tienen ideas de dama E3, un torre 8, caballo por F4. Hay 700 mate disponible. Es por eso que las blancas intentaron rey G1. Y la partida está ganada básicamente con cualquier jugada en esta posición. Es verdad que Magnus podía haber terminado el mundial en 2 jugadas.
vais a ver qué fácil. Es verdad que, como digo, probablemente la variante que emplea Magnus también es perfectamente correcta, como nos demostró una vez más el vikingo, el campeón del mundo. Pero aquí la jugada sencilla era E por F2. Doble al rey y a la torre. El blanco no puede capturar de rey una vez más por dama H2 y dama por C2. Y si las blancas capturan de dama, probablemente esto es lo que omitió Magnus Carlsen y, por supuesto, el propio Nepomniachtchi. Las negras podían venir con un pase de la torre espectacular por tercera para reventar al rival. Torre D6 y torre G6 va a ser mate con tomate y aguacate. Las blancas tienen que rendir. El Facun ni siquiera soluciona los problemas porque viene caballo por F5 y el pase de la torre por sexta es inevitable. Pero Magnus emplea la jugada caballo F5 y esto le dio, bueno, pues un poquito de alas a la posición del ruso. Hay que decir que está completamente perdido porque la idea son varias. Una vez más, ahora torre D6 y torre G6. ¿Vale? Hay que decir que es importante comer en F2 en esa línea que hemos dicho y no hacer torre D6 directa, ya que tras torre por E3, torre G6, ahora me comes en G6 y me cae la dama de H3. Pero tras este caballo F5, la idea ahora sí que es pasar la torre aquí para hacer muchísimo daño por sexta, además de la idea con caballo H4 y caballo F3 mate con tomate y aguacate. Nepo intenta D6, escupiendo ese peón, ¡paca!, evitando el pase de la torre por tercera, y las negras continúan con caballo H4. Una variante fina por parte del noruego, amenaza mate. Las blancas tienen mate en G2 y mate en F3, por supuesto. Las blancas evitan ambos mates con la jugada F por E3, cubriendo la casilla G2 y dándole una casilla de escape al rey en F2. Momento importante, ya que si caballo F3, rey F2, dama H2, rey por F3, dama por C2, de repente tras D por C7 la posición se complica una barbaridad, ¿no? Fijaos que si las negras comen en D1, viene C8, si las negras quitan la torre, puede pasar una torre por octava fila. Pero Magnus lo tenía todo calculado y jugó dama G3 jaque. Importante ahora que las blancas se tienen que ir a F1, ya que si las blancas se van a H1, viene caballo F3 y los temas de mate en H3 son inevitables. Rey F1 de la blanca, caballo F3, jugada fina de Magnus Carlsen. Uno puede decir, ¿qué está amenazando ahora el noruego aparte de la torre? Pues está amenazando dama G1 y dama G2 mate. Sobre todo si las blancas juegan D por C7. Ahora esto es mate en 2, dama G1 y dama G2. Tras caballo F3, las blancas intentaron dama F2, ya un recurso completamente desesperado. Y ahora las negras hicieron la fina y la única jugada ganadora, que es dama H3. Fíjense que si comemos en F2, perdemos la partida con negra, ya que tras caballo por E1 viene D por C7. Si las negras capturan en D1, metemos dama y ganamos. Si la torre se retira, jugamos torre D8 y Nepomniachtchi hubiera ganado esta partida. Como digo, el vikingo lo tenía todo calculado y jugó dama H3 jaque. La idea es que si juega rey E2, ahora por supuesto caballo por E1 es posible. D por C7, dama G4 y viene mate en D1. Y por tanto, tras dama H3, las blancas están obligadas a jugar dama G2. Y ahora la diferencia es que tras el cambio de dama, como en E1 con jaque y como en D6. Llegando a un final de torres con peón limpio de más para las negras. Fijaba además un peón pasado que es el peón de H. Y aquí Magnus Carlsen no presionó. Jugar unas cuantas jugadas, las vamos a mostrar porque, bueno, para que veáis la técnica tan exquisita que tiene el campeón del mundo. Para empezar, amenaza torre de 2. Si pongo una torre en E2, paso la torre a D1 y paso la torre a 1 y me como el peón de A4. Por eso las blancas en modo suicida ya intentaron rey F3, tratando de activar ese rey, torre D2, torre B1 y ahora G6 por parte del noruego. Le da un airecillo al rey, prepara ya el avance del peón de H. B4 intentaron las blancas, Magnus fino con A por B4 y las blancas capturaron de torre. Si capturas de peón, viene torre A2 y las negras ganan un peón. Por eso torre por B4, torre A2, jugada fina. Fíjense que la idea de Magnus es terrible. Si las blancas juegan torre C4, C5, ahora A5 sería súper interesante si no hubiera una torre en A2. Coloca la torre para evitar A5 y así que la cadena de peones queda destruida. Esto es asfixiar al rival hasta que no pueda respirar. Esto es portarse mal con sus amigos. Rey E4 de Nepo y ahora H5, rey D5. Fíjense que por un momento nos asustamos un poquito aquí. Pensábamos que Nepo podía tener
algo de contrajuego, pero ahora otra jugada, boccata di cardinale, finísima, torre C2. Fíjense que la idea es que si las blancas juegan C4, en algún momento la torre va a tener que venir a la primera fila y entonces el peón de C va a caer. Torre B3, H4, rey C6, H3, ahí está cabalgando ya es el peoncito hacia la gloria. Rey por C7, H2, torre B1, única para parar, torre por C3, única rey por B6 y ahora el ratatata, el bombazo, torre B3. Ganando la partida y coronando dama. Hay que decir que esto todavía no era fácil. Magnus juega la fina dama E4. La clave es evitar que el peón de A avance. Si el peón de A avance, puede ser complicado para las negras. Pero con esta jugada lo evitas, ya que preparas un dama E6 jaque que captura la torre. Por tanto, el blanco se coloca en A7 con el rey, ¿no? Ahora, dama E7 jaque. Si la torre viene a B7, capturas el peón de E3 con jaque. Rey A8 y ahora rey G7, jugada importantísima, ya que si doy el jaque en D8, torre B8, el negro pierde la partida. Rey G7 y ahora hay que decir que A6, pues te meten simplemente dama E6, te tocan y tocan, única torre A3 y aquí va a caer la torre y es por eso que tras rey G7 las blancas jugaron torre B6 y esta jugada finísima por parte del campeón del mundo obliga a las blancas a colocarse con la torre en A6. Eso, por supuesto, hace que el peón no pueda avanzar. Ya podrías capturar el peón de E3. Y con esto ganó el campeonato mundial de ajedrez Magnus Carlsen este 2021. Recuerden que el primer título lo logró en 2013 en la India frente a Vishiana, en aquella imagen en la que lo lanzaron a la piscina a sus amigos después del título. Así que bueno, chicos, ha sido un viaje maravilloso junto a todos vosotros. Han sido muchos días aquí contándolo desde Dubái. La verdad que lo hemos pasado muy bien. Como siempre, agradeceros a todos los que habéis suscrito al canal, a todos los que habéis hecho Premium, que son los que hacéis posible, bueno, que estemos aquí tratando de, bueno, de contároslo de la manera más interesante y más divertida posible. Así que nada, simplemente espero que nos acompañéis no solo en este viaje del Mundial, sino en el resto de torneos que siguen. Las próximas semanas, en los próximos meses. Recordaros que el 26 de diciembre comienza Campeonato Mundial de Blitz y Rápidas, que se va a hacer en Varsovia, en Polonia. Así que, bueno, como tarde nos vemos por allí. Ahora nos vamos nosotros aquí a cenar, a disfrutar un poco de la vida. Y nada, simplemente os mando un fortísimo abrazo donde quiera que estéis. Espero que hayáis disfrutado este viaje con nosotros. Si os quiere, abrazo desde Dubái. Y bueno, digo yo, sed buenos e id por la sombra. Aléjense del brócoli. ¡Chao, chao!